lo que llamamos países desarrollados y subdesarrollados pasan a ser países periféricos y centrales. O sea que ustedes vean en geografía con Sonia, de eso estoy totalmente seguro. ¿Sí? Dice la Escuela Económica llamada Estructuralismo Latinoamericano, desarrolla la tesis de la teoría de la dependencia. Y acá tenía que ver también que los países periféricos, es decir, los subdesarrollados, están dependiendo de los países desarrollados. ¿Sí? ¿Por qué dependen? Porque ¿qué es lo que nosotros le proveemos como países periféricos? ¿Qué? A ver. Materias primas, ¿sí? O productos semi-elaborados a veces. Y entonces, ¿qué hace los países centrales o conocidos anteriormente, antes de previos como países desarrollados? Nos encontramos que ellos sí nos proveen el producto manufacturado. Por eso decimos de que existe esa dependencia continua. Y se sostiene que las relaciones internacionales condicionan para que los países ricos sean cada vez más ricos. Obviamente que la materia prima siempre es más barata que el producto manufacturado, ¿sí? Entonces, los que se van a enriquecer y cada vez más son los países centrales. A ver, a lo largo del tiempo dice los que producen materias primas se debilitan, los que hablábamos recién. Qué bonito. Y que los que fabrican productos industrializados. Dice, pero las industrias de los países latinoamericanos son demasiado débiles para poder competir con Europa y Estados Unidos. Y es una realidad. Por más que queremos, ellos al tener mayor cantidad de capital a través del tiempo, a través de los siglos, a través de los robos, otra cosa fundamental. Estados Unidos, por ejemplo, se provee de oro después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vos estás grabando? ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después lo subo a YouTube. ¿Sí? Gracias de Benny. Entonces, cuando hablamos de esto, recuerden que cuando Norteamérica le gana a Alemania, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hace? El Mundial no. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede ahí? Alemania, como es perdedora, ¿qué hacen los perdedores? ¿Qué tienen que pagar? ¿Sí? Entonces, ¿con qué pagan? Si pagan con oro. Recuerden ustedes que se encuentran escondidos, ¿sí?, en lugares subterráneos, muchísimo oro que había robado nuestro amigo Hitler, ¿sí?, que había robado a todos, sobre todo a los judíos, que eran los que más oro tenían. Ese reclamo que todavía siguen haciendo. Qué bonito. Ahora, ese oro, ¿quién lo toma? Norteamérica, pero como país intermediario. Sí, más tarde. ¿Sí? Entonces Norteamérica, ¿qué hace? Distribuye de acuerdo a los daños Qué buenos que a los son. países afectados. Son re buenos. Son re No sé buenos. por qué tendrán tanto tesoro. Pero bueno, por eso América Latina debe proteger su industria para poder desarrollarse. Tuvimos dos periodos importantísimos, por ejemplo, en Argentina. Industrialización, que yo les había contado a ustedes que tenía que ver, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, que tenía que ver con el tema de las crisis después del 29, con Keynes. Entonces se empieza a fortalecer, por ejemplo, Argentina se industrializa, empieza con con las maquinarias pesadas hasta las livianas, y es un periodo de industrialización espectacular. Lamentablemente no lo pudimos obtener y eso fue fatal. Vamos a Friena. Dice norteamericano 1912. Si el Estado estamos mejor, decía este caballero. Esto suena más bien anarquismo, ¿no? Dice, fue fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la pública a la hora de fomentar el crecimiento económico estable, sin tensiones inflacionarias. Acá es cuando decimos que el libre mercado entra a funcionar. ¿Sí? Recuerden entonces que si nosotros hablamos del libre mercado, tenemos como máximo exponente al clásico llamado como. No quiero que... Taylor. Máximo exponente del libre comercio. No, que recibieron clásicos. Adam Smith. Máximo exponente. ¿Quién? Adam Smith, perfecto. ¡Adam Smith! Adam Smith. Máximo exponente del libre comercio y división del trabajo. ¿Qué más? Muchas cosas más. Hay muchas cosas más. Él fue el de la bolsa, De la bolsa fue Keynes. Ya sé que sabe. Keynes. Sí, Robert. Maynard Keynes. había algo que él hizo que era importante. No hables más que la estás haciendo quedar mal a Betty, Robert.
No, que después de YouTube esto. ¿Qué cosa? Él habló de división de trabajo, habló de libre comercio, habló de la mano invisible. Ay, habló ¿cómo de sabe? Por eso habló de teoría de valor, no sé a qué te refieres. Cuando hablamos entonces de los monetaristas, estamos hablando de que ellos dicen que el Estado no debe intervenir. ¿Quién más decía esto? Porque también lo decía... Malthus. Malthus al contrario. Débora, terminás de la boca. Marx decía que el Estado sí debe intervenir. Si es comunismo. Epa. Ricardo era otro de los que decía, ¿sí? Ricardo era otro que hablaba del libre comercio y sobre todo del comercio internacional, la división del trabajo internacional. Bueno, avanzamos. Dice, en la actualidad sus ideas representan la base fundamental de las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Gran amigo de la Argentina, ya nos hemos sacado de encima de ellos. Vamos. Friedman centra su estudio en Estados Unidos y compara aquellas industrias que han sido intervenidas por el Estado para proteger al consumidor con aquellas que se han mantenido con escasos controles. Analiza el caso del ferrocarril, que tiene gran cantidad de regulaciones impuestas por el Estado para evitar el abuso del cobro de pasajes, Está durmiendo. con industrias poco controladas como la del automóvil. Dice que todo el sector en que el Estado ha intervenido siempre con la idea de proteger al consumidor ha presentado serias ineficiencias. China. Pues este sector deja de moverse según las exigencias del público y pasa a moverse por la decisión de unos no populares. ¿Qué habla María? Sistemas que fueron creados para defender al consumidor y terminaron por crear mercados negros, mafias. Situación similar se da con los controles a medicamentos. En este caso se dice que mucha gente tiene que viajar a otros países para curarse porque los trámites burocráticos para legalizar nuestros medicamentos son extremadamente largos. Muchas personas mueren esperando que se apruebe la utilización de medicamentos que necesitan. Friedman opina que debe dar plena libertad a la gente de elegir lo que desee. En conjunto, la competencia Oh, el pelado está transformado. al consumidor de las regulaciones. Incluso ha planteado la legalización de drogas en Estados Unidos, que los mecanismos de control terminan por perjudicar al consumidor en vez de ayudarlo. Dice que aquellas marcas que ganan un buen nombre con productos de calidad probados antes de salir al mercado serán las que triunfen. Aquellas que no prueben sus productos no recibirán la confianza necesaria de los consumidores y se arriesgarán a no vender lo producido. ¿Qué opinan ustedes en relación a esto? Que acabamos de ver rápidamente, pero es algo que sí podemos opinar. En realidad, el Estado debería intervenir o no intervenir, en qué caso sí, en qué caso no, según el criterio de ustedes, que ya lo podemos elegir para presidente prontito. ¿A quién va a votar, profe? Ni idea. Mira que después lo vendo, Ahí está. No, ni idea, ni idea. No, en serio, estoy muy confundida con eso. No tengo demasiada luz en relación a esto. Pero dejemos a eso, a ese estado interventor que tenemos y vayamos a lo que estamos trabajando con tiempo. ¿Debe intervenir el Estado? Robert, ¿qué pensás? Sí, una cosa así. ¿Por qué? Porque si no se... Estaríamos aludiendo al anarquismo. O sea, si el Estado no pone límite de precios, si se puede ir a las nubes con los precios, se perjudicaría a todo el país. Bien. Gastón, ¿qué opinas vos? ¿Intervención o no del Estado? Sí, no, ¿y por qué? Para mí que sí, pero no sé por qué. Debe intervenir para vos. Sí, pero No ¿por qué? sé la razón. ¿Pensás que eso es un interregulador eficiente? Uy, me estoy quedando sin batería. El Estado del medio. Profe, salude, que me estoy quedando sin batería.